Con el saludo cordial del día a todos los presentes en la reunión, en esta oportunidad mi grupo y yo vamos a hablar sobre la teología filosófica en el derecho moderno. Bueno, la presente exposición siempre va con fines académicos y prósperos para la comunidad universitaria. Bueno, hablando sobre la teología, ¿qué es la teología en la disciplina que estudia el concepto de conocimientos acerca de Dios, sus atributos, sus perfecciones e imperfecciones, y más ampliamente al estudio de las creencias religiosas como dogmas y conceptos? Ahora bien, ¿qué es la teología en la filosofía? En el ámbito de la filosofía se conoce la teología como el estudio de los conceptos metafísicos o fundamentales de la religión. Es decir, que cualquier que utilice el método filosófico para analizar todo tipo de conceptos teológicos. Como estos veremos a dos grandes exponentes. Uno es Santo Tomás de Aquino y el otro es San Agustín de Hipona. Bueno, ahora entendiendo estos dos hablaremos más sobre lo que es su filosofía, cómo es el derecho consuetudinario y cómo estas dos se representan hoy en día. Doy pase a mi siguiente compañero. Derecho canónico. El surgimiento del derecho canónico se debe a la aparición de una nueva religión llamada cristianismo en el siglo I de nuestra era. El cristianismo nació con fines de protección a las clases desposeídas. Tuvo un carácter universal, el cual afectó los intereses políticos y económicos del Estado romano. En el siglo IV, el emperador Teodosio II convirtió el cristianismo en la religión oficial de Roma. El derecho canónico se consolida en la Edad Media, ya que empieza a abarcar otros aspectos no tan arraigados a la teología, como derecho real, derecho privado y el derecho familiar. En la segunda mitad del siglo XI se dio una serie de reformas por parte de la Iglesia Católica para que se pueda fortalecer el poder del pontífice. Esta fue llamada Reforma Gregoriana debido al Papa Gregorio VII. De esta manera se creó un movimiento para la recopilación del derecho canónico. La recopilación del derecho canónico empieza con un monje llamado Graciano y su obra El Derecho de Graciano, el cual estaba compuesta por fragmentos de recopilaciones de derecho secular, como el Código Teodosiano, Breviario de Larico, la legislación capitular carolingia y el Corpus Juris de Justiniano. La importancia de su obra no solo se debe a la recopilación de escritos, sino a la separación de la teología con el derecho canónico. Igualmente, esta dio origen a los posteriores códigos canónicos formales que se formularían a partir del siglo XX. En el año de 1917 se promulgó el Código de Derecho Canónico, el cual fue modificado por el Papa Juan Pablo II en el año de 1983 y que hasta ahora se mantiene en vigencia. El Código Canónico es la principal legislación de derecho canónico, que se compone por 7 libros. El derecho canónico hoy en día se encarga del ordenamiento jurídico y la organización de la Iglesia Católica, la cual reconoce una serie de normas, obligaciones y derechos que fueron elaborados por la autoridad eclesiástica. Entraré a hablar acerca de la teología filosófica de San Agustín y Santo Tomás de Aquino. San Agustín de Hipona fue el pensador más destacado del cristianismo y de la filosofía medieval hasta el siglo III. Es considerado santo, obispo, doctor de la Iglesia Católica y creador de las bases filosóficas del cristianismo. Respecto a su pensamiento filosófico, estaba influenciado por la filosofía platónica, la cual tiene mucha presencia en su filosofía cristiana. Según San Agustín, el hombre tiende a la felicidad por naturaleza y solo puede conseguirla a través de Dios. Para ser feliz necesita de la razón y la fe, así como de su inteligencia y su voluntad. El hombre, para San Agustín, estaba compuesto por el cuerpo y el alma. El cuerpo conformado por los 4 elementos y el alma dotada por lo que es la memoria, el apetito y las facultades cognitivas. Aportes. Las obras de San Agustín fueron de gran importancia en toda la Edad Media y la era moderna, sobre todo en las áreas filosóficas y teológicas, por su riqueza en contenido y su forma de comprender y explicar al hombre, Dios y la naturaleza de muchas cosas. En la ética de San Agustín de Hipona es religiosa, porque estaba centrada en Dios y la felicidad se produce al encontrarse con Él. Entre sus obras más destacadas encontramos escritos filosóficos y su frase: cuando rezamos hablamos con Dios, pero cuando leemos es Dios quien habla con nosotros. Por otro lado está Santo Tomás de Aquino, quien fue un importante filósofo y teólogo de la Alta Edad Media, quien también integró el sistema de filosofía de Aristóteles, el concepto de ley natural y la teología de los cristianos con el objetivo de crear el tomismo, una síntesis filosófica y teológica de las ciencias humanas. Respecto a su pensamiento filosófico, instauró la diferencia entre la filosofía y la teología, que estaba respecto a lo que es la separación que había entre el orden natural y sobrenatural
pues para él el orden de conocimiento natural viene de la razón humana dando lugar a la filosofía, y el orden sobrenatural procede de la revelación y de la fe, y es un conocimiento oscuro. Para él estos conocimientos surgían de Dios y por eso no podía haber contradicciones entre ellos. En su pensamiento existían dos tipos de teología: la racional o natural, que llega a Dios por medio de la naturaleza humana, la razón, y la teológica cristiana o sobrenatural, cuyo fundamento es la doctrina revelada y la fe usando la razón para tener un orden científico. Asimismo, pensaba que todo ser es infinito y por esta razón es el fundamento de sí mismo y de todo lo real, Dios. Asimismo, por otro lado, ofrecía una visión de la realidad creada en forma jerárquica, y esta jerarquización se da dependiendo de su cercanía con Dios. En sus aportes, bueno, restauró las nociones aristotélicas relacionadas con el acto, la potencia, la materia y la forma. Unió el aristotelismo con la autoridad católica, manteniendo o admitiendo la verdad y la experiencia, pero manteniendo la fe. Y sostuvo que los seres humanos nos regimos por leyes de Dios que están en nuestra mente. Santo Tomás logró proponer sus conocimientos al servicio de la fe, buscando reconciliar las creencias con el intelecto. Creó una importante síntesis filosófica sobre las enseñanzas y las obras de Aristóteles, San Agustín y otros padres de la Iglesia, manteniendo lo que es la tradición escolástica. Logró de esta manera integrar un sistema muy ordenado del pensamiento, introduciendo las enseñanzas de la Biblia, la doctrina católica. Su filosofía atomista fue la base de la enseñanza en todas las escuelas del catolicismo y fue afirmada como la guía más confiable para la doctrina católica. Su obra más destacada es Suma Teológica, que viene a ser un tratado de teología y es el más famoso dentro de la teología medieval, pues influenció grandemente en la filosofía, principalmente en el catolicismo. Este viene a ser un manual de educación teológica condenando a los no católicos. Su frase más destacada: el bien puede existir sin el mal, mientras que el mal no puede existir sin el bien. Gracias. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el derecho consuetudinario o costumbre. El derecho consuetudinario es un conjunto de costumbres, prácticas, creencias aceptadas como normas obligatorias de una conducta de una cierta comunidad. Forma parte de los sistemas sociales y económicos y la forma de vida de los pueblos indígenas y las comunidades locales. El origen de la norma consuetudinaria o costumbre jurídica se encuentra en los usos o prácticas sociales. Cuando la comunidad considera que el incumplimiento de un uso hace peligrar el orden de convivencia, se transforma en el uso de la norma consuetudinaria. Es ahí donde hacen mención a Savigny. Él lo clasifica de dos maneras: el derecho oculto y el derecho vulgar. El derecho vulgar vendría a ser la creación del mismo pueblo y el derecho oculto es la forma de dichas costumbres, pero que va a estar presente un jurista. Entonces, el derecho consuetudinario tiene origen en la práctica reiterada de ciertas acciones a través del tiempo por un grupo determinado, ¿no? El derecho tiene diversas maneras de ser creadas, representadas y entendidas. Ahí es donde hacen la dimensión fáctica, axiológica y normativa. Cuando hablamos de la dimensión, hacemos presente la omnipresencia del mismo derecho, y la axiológica es la razón de la obligatoriedad de una norma. Cuando hablamos de la dimensión normativa, vendría a ser la materialización de dichas necesidades de la sociedad. En tal caso, la filosofía aspectos del derecho es por esta perspectiva donde lo vinculan a la filosofía, al derecho moderno. Como podemos ver, el derecho consuetudinario da origen al derecho positivo y esta de una manera más interna, más intrínseca, hace la dimensión normativa y axiológica, ¿no? Entonces, el derecho consuetudinario es el conjunto de prácticas sociales, ya sean creencias, costumbres, tradiciones, aceptadas como normas de conductas obligatorias,
y que forma parte intrínseca del sistema social y económico de una comunidad. Su aplicación permite un buen funcionamiento del mismo y protege los conocimientos, historias de práctica. Le doy paso a mi compañero. Continuando con la presente exposición, hablaremos sobre el conflicto entre las bases filosóficas del derecho moderno y posmoderno. En los regímenes jurídicos y políticos y hasta las normas éticas dominantes en las formaciones económicos sociales precapitalistas, no se permitía un amplio despliegue de libertades individuales que la ideología burguesa se encargaría después de enaltecer, teniendo como objetivo fundamentar la supuesta eternidad de una sociedad aparentemente perfecta y justificada por la razón, entendiéndose sobre la presunta racionalidad del mercado, que constantemente pone de manifiesto la irracionalidad de su comportamiento y consecuencia. El espíritu moderno surgió bajo los paradigmas de la fraternidad, la igualdad y la libertad. Es así que el posmodernismo es la crítica a las insuficiencias de esos paradigmas. El derecho en la modernidad se suponía que estaba direccionado por la racionalidad de los argumentos propiciada por una supuesta vida democrática, de justicia social y de igualdad, que comenzó a desquebrajar desde muy temprano, cuando la sociedad capitalista fue descubriendo cada vez más su naturaleza irracional. Por ello, las consecuencias del discurso irracionalista han sido muy fuertes y sus manifestaciones se han reflejado en esferas de la espiritualidad contemporánea y en el derecho en diferentes planos. Muchas gracias.